Medir cosas es algo que hacemos constantemente. Pero, a ver, ¿cómo se mide algo que no se puede tocar? Piensa en la altura de una montaña o la posición de una estrella. La respuesta, curiosamente, está en la forma más simple que existe, el triángulo. Y hoy vamos a aprender a hablar su idioma. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible saber lo que mide un pico sin tener que escalarlo? O la distancia a un astro que está a años luz. Pues por increíble que parezca, la solución está en los triángulos. Y la llave maestra para abrirlos es la trigonometría, esa herramienta que convierte problemas gigantescos en algo que podemos resolver. Y que nadie piense que esto es una exageración, ¿eh? Da igual si queremos calcular la altura de un árbol que está al otro lado de un río o la distancia exacta entre dos ciudades usando sus coordenadas. Los principios son exactamente los mismos. Los triángulos son, por así decirlo, el esqueleto invisible de nuestro mundo. Bueno, pues en este recorrido vamos a montar un kit de herramientas de lo más completo. Empezaremos con lo básico, lo que nos sirve para los triángulos rectángulos. Luego subiremos de nivel con dos herramientas mucho más potentes para cualquier triángulo: los teoremas del seno y del coseno. Y para terminar, lo más importante, una guía rápida para saber exactamente cuándo usar cada una. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo que nos suena a todos, el triángulo rectángulo. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo lo que vamos a ver después. Para un triángulo rectángulo, en realidad solo hacen falta tres herramientas. La primera, el famosísimo teorema de Pitágoras, que nos relaciona los tres lados. La segunda, algo muy simple, que sus dos ángulos agudos siempre suman 90 grados. Y la tercera, claro, las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que son el puente entre los ángulos y los lados. Con este kit básico, si conocemos solo dos datos, y uno de ellos es un lado, podemos destripar el triángulo entero. Por ejemplo aquí, con una hipotenusa de 8 y un ángulo de 35 grados, pues con el seno sacamos el lado A, con el coseno sacamos el lado B, y el otro ángulo pues es 90 menos 35. ¡Listo! Triángulo resuelto. A ver, este primer kit es fantástico, pero tiene un pero enorme. Solo, y digo solo, funciona si uno de los ángulos es de 90 grados. Y claro, ¿qué pasa con el resto de triángulos? Pues que necesitamos mejorar el equipo. Y aquí se ve clarísimo. A la izquierda, el mundo ordenado y predecible de los triángulos rectángulos. A la derecha está el mundo real, el de los triángulos oblicuos, donde los ángulos pueden tener cualquier valor. Para manejarnos aquí necesitamos leyes más potentes. Nuestra primera gran actualización del kit es el teorema del seno. Es una herramienta súper elegante. Su especialidad es relacionar cada lado con el ángulo que tiene justo enfrente. Por eso digo que es una herramienta de pares, lado con su ángulo opuesto. Y esto es lo que nos dice, que la división entre lo que mide un lado y el seno de su ángulo opuesto da siempre el mismo resultado para los tres pares del triángulo. Esta igualdad tan sencilla es una auténtica maravilla, y nos va a abrir la puerta a un montón de problemas nuevos. Vamos con un ejemplo práctico. Imaginemos este triángulo. Conocemos dos ángulos y el lado que está justo enfrente de uno de ellos. Esta es la situación ideal para usar el teorema del seno. Con las herramientas de antes, las de los triángulos rectángulos, aquí no tendríamos nada que hacer. El primer paso es de cajón. Como los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados, el que falta tiene que ser de 70. Y ahora que ya tenemos todos los ángulos y un lado, podemos usar esa proporción del teorema del seno para hallar la longitud de los otros dos lados que nos faltan. Pero ojo, el teorema del seno no lo puede todo. A veces nos encontramos con problemas donde no nos sirve y hace falta algo más contundente. Si el teorema del seno es un bisturí de precisión, el del coseno es la artillería pesada. Un auténtico todoterreno. Fijaos bien en la fórmula. De hecho, a esto se le llama el teorema de Pitágoras generalizado. ¿Por qué? Porque si el ángulo A fuera de 90 grados, su coseno sería 0, y todo ese último trozo desaparecería. ¿Qué nos quedaría? A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Es Pitágoras, pero con un ajuste para que funcione con cualquier ángulo. Es una genialidad. Aquí tenemos un caso de libro. Conocemos dos lados y, muy importante, el ángulo que forman entre ellos. En esta situación el teorema del seno no nos sirve de entrada porque no tenemos ningún par completo de lado y ángulo opuesto. Este caso, llamado lado-ángulo-lado, es el escenario perfecto para el teorema del coseno. El proceso es súper directo. Es, literalmente, enchufar los números que tenemos en la fórmula, los lados 10 y 12, y el coseno del ángulo de 50 grados. La ecuación nos da directamente el cuadrado del lado que estamos buscando. ¡Y voilà! Hacemos los cálculos y nos sale que el lado A mide aproximadamente 9,47 centímetros. Así de potente. Y lo bueno es que, una vez que tenemos este lado, ya podríamos, si quisiéramos, usar el teorema del seno para sacar los ángulos que faltan. Muy bien.
Tenemos las herramientas, pero como en cualquier oficio, la clave no es solo tenerlas, sino saber cuál hay que coger para cada trabajo. Conocer las fórmulas está muy bien, pero saber cuándo usar cada una, eso es lo que marca la diferencia. Y aquí está la chuleta definitiva. Dependiendo de los datos que nos den, el camino a seguir está muy claro. Si conocemos dos ángulos y un lado, sea cual sea, empezamos con el teorema del seno. Si lo que conocemos son dos lados y el ángulo que hay en medio, o directamente los tres lados, entonces nuestra primera opción es el teorema del coseno. Pero, ¿y ese último caso, el que pone caso ambiguo? Bueno, ahí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Pues sí, esto nos lleva a una situación muy particular, el llamado caso ambiguo. No es que sea un error, es más bien como un puzzle, una pequeña trampa matemática que puede aparecer y en la que hay que estar muy atento. El resultado es fascinante. Cuando te dan dos lados y un ángulo que no está entre ellos, según cómo sean de largos esos lados, puede pasar de todo. Puede que sea imposible formar un triángulo, que se pueda formar solo uno, o lo más loco de todo, que se puedan formar dos triángulos completamente distintos y válidos con los mismos datos. Y después de todo este viaje matemático, uno se puede preguntar, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? Pues para casi todo. Es la base de los motores gráficos que crean los videojuegos, del sistema GPS que nos guía. Se usa para diseñar edificios, para medir la distancia a las estrellas e incluso para reconstruir la escena de un crimen. Así que la próxima vez que veamos un edificio muy alto, una montaña a lo lejos o simplemente el cielo por la noche, recordemos que con este kit de herramientas tenemos el poder de medirlo. La única pregunta que queda en el aire es, ¿qué distancia desconocida vamos a medir primero?